presentamos mucho más entretenimiento. Venezuela, saludamos a todas las personas que en este momento se están acercando a sus pantallas para ver esta transmisión en vivo. Nosotros reconocemos la importancia de mantenerse informados, de conocer, de aprender y de documentarse. Hemos dicho en muchas oportunidades que somos como la generación de prueba y ensayo. No todo está, no sabemos absolutamente todo, pero es importante mantenernos al día para conocer y manejar la información. Hay una condición que queremos tocar en este momento en nuestro espacio especialista SOS, por eso queremos presentar a la licenciada Rosicela Puglisi. Nos va a estar hablando del déficit de atención con y sin hiperactividad. Ajá, ¿Es así? Así es. Creo que lo tengo. Vamos a empezar a identificar esta condición, a definirla. Sí, bienvenida, entonces, doctora. Gracias, buenos días. Y bueno, vamos a conversar de esto porque en el continente tenemos más de 5 millones de niños con esta condición. Y es importante que no solamente los padres conozcan a profundidad el tema, sino también la parte de los docentes, porque la parte escolar es un drama para las personas que sufren de esta condición, es la parte de la vida donde se les dificulta un poquito más. Y bueno, muchas personas no conocen o no asocian el déficit de atención con un trastorno del neurodesarrollo. Realmente es un trastorno neurobiológico porque hay una afectación física, pero también neurológica. Digamos que puede ser como que el primer escalón del autismo o son primo hermanos. Recientemente, hace un mes, se descubrió que el gen que genera la parálisis cerebral, el autismo y el TDAH es el mismo. Wow. Muchas veces, o sea, hasta ahora pensábamos que la parálisis cerebral era porque faltaba oxígeno en el momento del parto y sucedía eso. Y resulta que no, que ya el bebé tenía eso en el útero. Wow, cuántas cosas. Mira, justamente todo esto me llama a pensar que a veces vemos a niños en el colegio que son muy hiperactivos y simplemente piensan que es que, bueno, no atienden a clases o simplemente el método que hoy se aplica en la educación es un poco aburrido. Vamos a estar claros que hoy en día los niños se estimulan de otras maneras, más que un pizarrón, más que una teoría. Entonces, ¿cómo saber que realmente el niño puede estar presentando esta condición, que realmente sea algo a tratar, y cuando realmente es que el niño simplemente no le gusta la metodología, no le presta atención porque es aburrido y hoy los niños aprenden a través de pantallas? Es así, el TDAH es una condición que se puede diagnosticar con exámenes, test psicológicos específicos. Allí no hay duda. El niño o supera la prueba o no supera la prueba. Entonces, al no superarla, por supuesto, tiene la condición. ¿Cuándo se va a descubrir eso? Ya en la primaria, en el primer grado. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces decimos el déficit de atención es que no presta atención, que está como que pensando en otra cosa. No, va mucho más allá. Es una persona que, por ejemplo, le cuesta tomar dictado porque esa capacidad del cerebro de ver en la pizarra y anotar, copiar lo que está allí, les cuesta muchísimo. No lo logran hacer y la maestra borra antes que él pueda culminar y nunca termina la tarea. Entonces no es que sea flojo o que no le interese, sino que realmente la condición lo limita. Otra cosa, no pueden estar prestando atención a dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si le estás mostrando algo en pantalla y la otra persona está conversando, o presta atención a lo que está diciendo la persona o a la pantalla. No puede tener esa división. Entonces todas esas cosas lo va limitando. No puedes permanecer más de 30 minutos sentados, necesita un movimiento. Entonces el docente que desconoce eso lo tacha de maleducado, de una persona que quiere molestar a los demás. Entonces es importante que cuando se presentan esos síntomas, la mamá lo lleve al especialista, que es el psicólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo, y se le aplique la prueba. Una vez que se aplica la prueba, hay que tomar las metodologías para que ese niño pueda ser exitoso en el colegio. Perfecto, Rosicela. He escuchado, yo no sé si sea cierto o no, de medicamentos que no sé si el término adecuado es dopaje, pero que hace que el niño disminuya un poco su nivel de ansiedad, de hiperactividad. A mí en lo particular me parece que es como cuando las mascotas van a tener un largo viaje, me parece hasta contra natura.
Y yo no sé, pero me da la impresión de que se están poniendo muchos bañitos de agua fría para sobrellevar un poco el tema, pero la raíz, el fondo del asunto no se está abordando. Y yo creo que hay que abordar a la madre, el embarazo, lo que estamos ingiriendo los seres humanos, que yo creo que es lo que en resumidas cuentas está afectando el desarrollo y que cada vez haya más niños con condiciones de este tipo. Es así, la medicación solamente se debe limitar cuando ya, ¿sabes? Tienes autoagresiones, entonces, bueno, por supuesto Claro. tienes que medicarlo, pero medicar a todos los niños con TDAH, eso es un gran error. Primero porque los medicamentos a largo plazo llevan problemas, ¿ok? Fracturas, por ejemplo, pierden el calcio de los huesos y le ocasiona fracturas a estos niñitos, ¿no? Y que no resuelve, porque entonces, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que me llegan por el cambio de la dieta que se le debe hacer a estos niños con esta condición. Y yo veo que están como somnolientos, como, ¿sabes? Como si entonces tampoco te rinde en el colegio. Estás como, ¿sabes? Bajo los efectos del medicamento y no estás prestando atención. Eso no va a ayudar para nada. Lo más exitoso es, digamos, los cambios en el aula, conversar con el docente. Si se necesita un tutor, bueno, se le coloca un tutor al niño, a la niña, y eso va a evolucionar. Por ejemplo, el hecho de que pueda estar solamente 30 minutos sentado, bueno, eso la maestra tiene que decirle: fulanito, por favor, mira, tú vas a ser mi secretario hoy, bórrame el pizarrón, llévale esto a tu compañero. Actividad. Esos 10 minutos que él está en movimiento, él logra nuevamente sentarse. Cosas muy sencillas, muy básicas, que no necesitas estarlo medicando. Simplemente tienes que drenar toda esa cantidad de energía que tienen, drenarla a tu favor. No puedes permanecer más de 30 minutos sentado, tienes que darle movimiento. Bueno, yo. Deberíamos Ahorita ayudas a Rosy en la... Imposible dormido nada más, de la resto cocina. no. Rosy, también me gustaría que relacionáramos un poco este tema. Bien sabemos que eres especialista en nutrición y por ejemplo darle algunos tips y recomendaciones para las madres que definitivamente se sienten identificadas con un caso como este. ¿Cuáles son los alimentos propiamente que los niños con esta condición pueden consumir, que los pueden ayudar de repente a aportar una mejor calidad de vida? Exacto, entonces los niños con TDAH se comportan igual al niño con el autismo clásico. Metabólicamente tienen las mismas características, por lo cual le hace daño el gluten, que es la proteína del trigo, la cebada, el camu y el centeno. Le hace daño la caseína, que es la proteína de la leche y todo lo que esté hecho de leche de origen animal, y la soya. Entonces esos tres elementos, aparte del control del azúcar y de los colorantes, eso se retira y se reemplaza. Por ejemplo, la leche animal por leche vegetal, y se utilizan los carbohidratos que no tengan gluten. Ok, doctora, se trata de una condición y con estudio y con preparación se puede normalmente llevar a buen término, pero hablando ya de que es una condición que viene desde que el bebé se está formando, es algo que se transmite por los genes, es algo que viene de familia. Si en una familia existe una persona que ya tiene esta condición de autismo o de TDAH, ¿lo puede transmitir? Sí, el 76% se transmite por herencia, por lo cual es altamente hereditable, y cuando se estudia la historia familiar siempre es importante. O sea, uno debería de conocer eso. Lo que pasa es que esto es algo muy reciente. ¿Sabes? Hace 40 años no te daban el diagnóstico, quedabas como el niño fastidioso de la clase, no tenías diagnóstico, pero sí lo heredó. Entonces, claro, ahorita se están dando cuenta. De hecho, muchos casos de síndrome de Asperger, que es el nivel 1 del autismo, son personas de 40 años que actualmente ellos mismos leyendo, o porque sobrinos o familiares tienen el diagnóstico, y dicen: oye, ya va, este soy yo. Entonces eso puede ser que existió, pero nunca lo diagnosticaron, y por supuesto dice: no, ¿de dónde salió esto? De alguna parte salió. ¿Se debe esperar que curse el primer grado? ¿No se puede identificar antes? Lo que pasa es que en el TDAH, a diferencia del autismo, como sí conversan, porque ¿cómo se da cuenta uno del niño con autismo? Porque no comienza a hablar. De hecho, el Asperger lo diagnostican después de los 5 años porque él conversa, él habla. El primer síntoma que llama la atención es que no habla, pero como el TDAH sí comienza a conversar y no tiene problemas de comunicación y de lenguaje, entonces, ¿dónde está la traba? Cuando llegas al colegio y no puedes copiar, no llevas dictado, tienes problemas de lectura, ellos leen, pero no entienden lo que están leyendo, o no memorizan. Entonces tú, por ejemplo, lo pones toda la tarde, pobrecito, leyendo, pero entonces, ¿sabes? En media hora se le olvidó todo. Son aquellas personas que tienen que estudiar media hora antes del examen porque se les olvida y no es a propósito, ¿no? Entonces allí es donde tú te das cuenta que ya va, algo está pasando, que en la edad de preescolar se te pasa porque en preescolar, ¿sabes? No memorizas nada, es motricidad, y ellos no tienen tanto problema con la motricidad fina y gruesa, sino con la parte cerebral.
Bueno, Rosicela, yo creo que tú vas a continuar con nosotros. Sí. De todas formas, vamos a recordar tus redes sociales para que la gente desde ya te vaya siguiendo, y en la próxima parte, por supuesto, También ampliaremos pueden un poco hacer más este preguntas tema. al Claro. 0424-240-6699. Alguien que quiera saber un poco más sobre este tema. Sí. Así es. Redes sociales. Ajá, entonces mi Instagram es @nutricionista_Rosicela con doble L. Venezuela, es muy importante mantenerse actualizado con la información. Como lo dijimos comenzando esta entrevista, somos la generación de prueba y ensayo. No lo sabemos todo, pero estamos en proceso para aprender la mayor, sí, La mayor cantidad la mayor de cosas. cantidad de información. Vamos a marcar una pequeña pausa comercial y al regreso continuaremos con esta entrevista. Ya regresamos. Programa, pero como estamos hablando de atenciones, como estamos hablando de mantenernos concentrados y de identificar desde temprana edad condiciones que nunca antes se había hecho, vamos a continuar con esta entrevista súper interesante con nuestro especialista, porque estamos tocando un tema que en la mayoría de los casos no es manejado por los padres, y los jóvenes, los niños, ya cuando llegan a una edad adulta han tenido que superar esa condición solos. Doctora, vamos a continuar precisamente tocando este tema. Los padres, por desconocimiento, a veces piensan que esta condición o este comportamiento de su hijo se debe a que, no quiere hacer caso, es tremendo, el entorno que lo rodea, muchas razones, pero realmente se apartan de la que es una condición que debe ser tratada a temprana edad. ¿Cuál es la recomendación ahora para los padres que están viendo este programa y que tienen un hijo que o es muy tranquilo o es muy tremendo? Sí, entonces siempre la primera recomendación es llevarlo al especialista, porque la única forma de quitarte la duda es aplicarle el test de los niveles de TDAH y saber si, señora, el niño o la niña presenta la condición o no presenta la condición. Si no presenta la condición, entonces hay que ver, porque muchas veces por causa de divorcio de los padres, para llamar la atención. Sí, llamar la atención, porque los compañeritos, no sé, se mudaron de colegio, de país, etcétera, todo eso, el niño pequeño lo refleja con, digamos, un comportamiento desafiante hacia los padres, pero ya esa es otra cosa y se maneja totalmente distinto. En el momento que ya tú tienes el diagnóstico, entonces allí hay que comenzar a trabajar. ¿Cómo trabajar? Bueno, se necesita las terapias, la terapia conductual, ¿okay?, que es la que hace el psicólogo especialista, en donde va a enseñar al niño cómo sentarse en el aula, el tiempo de permanencia, la concentración. Ellos te hacen con jueguitos, ese tipo de juegos de concentración, de imitación, que eso vas entrenando el cerebro. También tienen que llevarlos a terapias ocupacional, porque es el terapeuta ocupacional el que les va a enseñar cómo tomar bien el lápiz y no tener problemas. La práctica del dictado, ¿okay?, con psicopedagogía, todo eso se le hace como un refuerzo en la tarde para que el niño se le den herramientas y, bueno, dependiendo de la severidad de los síntomas, se puede introducir un tutor. ¿Qué es lo que va a hacer el tutor? Bueno, es como un profesor que acompaña a ese muchacho. Entonces, por ejemplo, poco a poco, bueno, si tú ves que el niño no llegó a copiar todo, el tutor termina y poco a poco, a través de los meses, el niño va a lograr solo. Si no lo logra, porque, bueno, algunos no lo logran, bueno, el colegio y el docente tiene que flexibilizarse y tiene que utilizar la tecnología. Nosotros vamos hacia un mundo tecnológico y avanzado. Entonces, bueno, si tú ves que por la condición el niño no tiene la velocidad de poder escribir, bueno, se le tomará una foto a la tarea. Eso no pasa nada, porque ya no es que la persona no lo quiera hacer, es que no está en la capacidad de hacerlo y tú ves que los padres están esforzándose, pagando terapias, pero el niño no logra hacer algunas cosas. Bueno, hay que llegar a un acuerdo. Eso es lo que uno busca de las escuelas y de los docentes hoy en día, que van a tener que abrirse y flexibilizarse, porque ya en cada aula por lo menos conseguimos de 1 a 2 autismos, un síndrome de Down y más de un TDAH. O sea que en un aula la maestra va a tener que saber cómo manejar eso y tiene que flexibilizarse, porque no es que ellos no quieran, es que no van a encajar en la educación tradicional. Y la tecnología ayuda muchísimo en estos casos, muchísimo, Bueno, lo es que favorece. yo creo que ya la educación tradicional está caducando, porque vemos que los niños que a lo mejor no presentan ninguna condición ya no toleran estar media hora sentados, y a lo mejor no tienen esa condición, ya les da fastidio copiar de una pizarra. ¿Por qué voy a hacerlo si tengo mi teléfono inteligente y le tomo una foto? O sea, hay que evolucionar. Entonces creo que como parte de esa evolución, creo que los niños que tengan algún tipo de condición se van a poder integrar mejor. Ahora,
quisiera saber qué consecuencias trae específicamente el no seguir la dieta adecuada, la alimentación adecuada en el progreso de esos niños o cuando ya son adultos también. Sí, entonces fíjate, ¿qué es lo que va a hacer la dieta? La dieta va a evitar que el médico te lo vaya a medicar. A mí no me gusta la medicación realmente porque no me resuelve nada. Entonces, y tampoco va a rendir escolarmente porque, como el caso que les dije anteriormente, la niña estaba allí sentada tranquila, no se movía, pero tampoco estaba aprendiendo nada. La misma mamá dice, mira, vamos a empezar con la dieta y a retirar el medicamento, y la niña pasó de grado. Ahorita ya pasó para su 6º grado. ¿Por qué? Bueno, porque la medicación te mantiene dormido, pero la idea no es estar dormido, la idea es estar en clase, activo y prestar atención. Entonces, la dieta lo que va a hacer es disminuir los niveles de ansiedad y mejorar la concentración. O sea, va a hacer que todas las terapias funcionen muchísimo mejor y, por supuesto, tenga una condición física favorable, sin dolor, sin malestar, la parte gastrointestinal, la parte del sueño, porque duerme muy mal. Entonces, todo eso lo regula la dieta. A ver, doctora, sabes que yo siempre no he tenido ningún complejo en decirlo en mis conferencias, cursos, talleres, que yo tengo una condición y es la dislexia. Cada vez que lo digo la gente pone cara como que, ay, se plego, eso no tiene nada que ver con mi capacidad intelectual, es un problema de lectoescritura. Pero existe una lamentable, como pobrecito, al que tiene una condición de este tipo. Y yo no sé, porque hay una línea muy delgada entre flexibilizar, como usted ha hecho el llamado, y quizás dejar pasar. Yo afortunadamente tuve la dicha de descubrir que era disléxico después de adulto, y en el colegio nadie tuvo compasión. Mira, hay que estudiar y me igualaron al resto. Yo no sé si a lo mejor el niño puede empezar a decir, bueno, es que yo tengo esta condición, y la mamá vaya al colegio, profe, no le exija mucho, y quizás lejos de ayudar, lo que haga es perjudicar al niño en el desarrollo. No sé, es una opinión muy particular desde mi experiencia que no se compara para nada con este tipo de condiciones. Claro, se puede caer en eso y hay que estar muy pendientes. O sea, los padres tienen que estar conscientes de lo que van a hacer porque al final es el beneficio de su hijo, ¿no? De su hija. Entonces, no ampararse en esa condición para no exigirle. Por supuesto, la exigencia es máxima. Es más, trabajas 3. Una persona con dislexia, una persona con déficit de atención, una persona con autismo, una persona con Asperger, tiene que hacer 10 veces más esfuerzo que cualquier otro niño sin condición, y eso se le aplaude. Lo que uno busca es que el colegio no los rechace, porque cuando ya hay un diagnóstico, los colegios te dicen no hay cupo, y es lo que estamos luchando, porque no es justo. No es justo porque le estás quitando la oportunidad a una persona intelectualmente capaz, porque tiene inclusive un coeficiente intelectual superior, y le estás privando de educarse solamente porque tiene una condición que muy fácil se puede manejar. Entonces, de verdad que, bueno, como fue tu caso, José, muchísimas personas sabían que había algunas dificultades y desconocían, y a lo mejor, bueno, lamentablemente no te dieron algunas herramientas que te han podido hacer la vida un poquito más fácil, pero... fortaleza, definitivamente convertirse en una fortaleza. Bueno, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que este tema estuvo bastante interesante, pero quisiera que nos dejara sus redes sociales y puntos de contacto para que toda Venezuela pueda ubicarla y ampliar un poquito más este tema. Sí, me pueden contactar por Instagram en @nutricionista_Rosicela con doble L, y allí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, disponible y a la orden, Venezuela. Recuerden que la información es la que nos va a dar luces y pie a que resolvamos, o por lo menos tengamos las respuestas a cualquier situación que se presente en nuestra vida. La preparación, Venezuela, no se resistan a prepararse. Tenemos la tecnología a nuestro alrededor. Vamos a hacer uso de ella y vamos a darle respuesta a cada pregunta que pase por nuestra cabeza. Vamos a una pausa y ya volvemos.